Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video hablaremos sobre un tema controvertido y que a menudo es mal entendido, el ateísmo. Abordaremos cuestiones como las diversas definiciones que versan sobre el ateísmo, así como las posturas y alcance que podemos encontrar. Antes de continuar, si te gusta lo que hacemos y quieres contribuir a más videos como este, no olvides darle a la campanita y suscribirte a nuestro canal. El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. En sentido estricto, es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad exista. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades. Se opone al teísmo, que en su forma más general es la creencia en la existencia de al menos una deidad. El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus y del griego, que significa sin Dios, y fue empleado de forma peyorativa para referirse a quienes rechazaban a los dioses adorados por su sociedad. Con el surgimiento y la difusión del librepensamiento, el escepticismo científico y el subsecuente incremento de la crítica de la religión, disminuyó el alcance del término. Las primeras personas en identificarse a sí mismas con la palabra ateo vivieron en la Ilustración durante el siglo XVIII. La Revolución Francesa, notable por su ateísmo sin precedentes, presenció el primer gran movimiento político de la historia en abogar por la supremacía de la razón humana. Los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde aspectos filosóficos a perspectivas sociales e históricas. Las razones para no creer en deidades incluyen argumentos de ausencia de evidencia empírica, el problema del mal, el argumento de las revelaciones inconsistentes, el rechazo a conceptos infalsables y el argumento de la no creencia, entre otros. Si bien algunos ateos han adoptado filosofías seculares, como el humanismo y el escepticismo, no existe una ideología o código de conducta único al que todos los ateos adhieran. Muchos de ellos sostienen que el ateísmo es una cosmovisión más parsimoniosa que el teísmo y que por tanto la carga de la prueba no recae en quien no cree en la existencia de dioses, sino que es el creyente quien debe justificar su teísmo. Dado que las nociones de ateísmo varían, las estimaciones precisas de cuántos ateos existen en el globo es una tarea compleja. Según una estimación hecha en 2007, los ateos representaban el 2.3% de la población mundial, además del 11.9% de no religiosos, ateos no incluidos. En una encuesta de 2012 se preguntó, independientemente de si asiste a un lugar de culto o no, ¿diría usted que es una persona religiosa, no religiosa o un ateo convencido? El 59% de la población mundial se identificó como religiosa, el 23% como no religiosa y el 13% se declaró atea convencida. Los ateos están concentrados principalmente en Asia Oriental, especialmente en China, 47%, y Japón, 31%, y en Europa Occidental, en promedio 14%, donde sobresale Francia, 29%. En comparación con el mismo estudio realizado en 2005, en 7 años la religiosidad disminuyó 9 puntos porcentuales mientras que los ateos aumentaron 3 en los países en común. La Internet Encyclopedia of Philosophy define el ateísmo como la opinión de que Dios no existe, y Paul Draper escribe en Stanford Encyclopedia of Philosophy que, en filosofía al menos, el ateísmo debe interpretarse como la proposición de que Dios no existe, o, más ampliamente, la proposición de que no hay dioses. Por otro lado, en The Oxford Handbook of Atheism se entiende el ateísmo en un sentido amplio como la ausencia de creencia en la existencia de un dios o dioses. No existe consenso sobre cuál es la mejor manera de definir y dividir al ateísmo. Entre los aspectos en disputa se encuentra la pregunta a qué entidades sobrenaturales se opone, si es una afirmación per se o solo la ausencia de ella y si requiere un rechazo explícito y deliberado o no. El ateísmo se lo considera compatible con el agnosticismo, pero también diferente. Se ha propuesto una variedad de categorías para diferenciar sus diferentes formas. Parte de la ambigüedad y controversia existente en definir ateísmo surge de la dificultad de lograr un consenso en la definición de palabras como deidad o Dios.
La pluralidad extrema de diferentes concepciones de Dios y deidad ha llevado a diferentes ideas respecto a su aplicación. En la antigüedad clásica, los romanos acusaron a los cristianos de ser ateos por no adorar a sus deidades paganas. De forma gradual y a medida que este uso disminuía, se empezó a entender al teísmo como la creencia en cualquier divinidad, sea la propia o no. Con respecto al rango de los fenómenos rechazados, el ateísmo puede rechazar desde la existencia de las deidades, hasta la existencia de cualquier concepto espiritual. Las definiciones de ateísmo varían según el grado de reflexión que una persona debe tener respecto a los dioses para ser considerada atea. Algunas definiciones incluyen a la simple ausencia de creencia en que algún dios exista. Esta definición extensa incluiría a los recién nacidos y aquellas personas que no han sido expuestas a ideas teístas. Ya en 1772, el barón de Holbach dijo que todos los niños nacen ateos, no tienen ni idea de Dios. Similarmente, George H. Smith sugirió que el hombre que no conoce al teísmo es un ateo porque no cree en un Dios. Esta categoría también incluiría al niño que tiene la capacidad conceptual para aprender los problemas implicados, pero que aún no es consciente de ellos. El hecho de que este niño no crea en un Dios lo califica como ateo. Smith acuñó el término ateísmo implícito para referir a la ausencia de creencia teísta sin un rechazo consciente, y ateísmo explícito para la definición más común de la incredulidad consciente. Ernest Nagel contradice la definición de Smith como simple ausencia de teísmo, reconociendo solo el ateísmo explícito como el verdadero ateísmo. Filósofos como Anthony Flew y Michael Martin han diferenciado el ateísmo positivo o fuerte, del ateísmo negativo o débil. El ateísmo positivo es la afirmación consciente de que los dioses no existen. El ateísmo negativo incluye todas las otras formas del no teísmo. De acuerdo con esta clasificación, quienquiera que no sea ateísta es un ateo negativo o positivo. Los términos fuerte y débil son relativamente recientes, mientras que los términos positivo y negativo tienen un origen anterior y se han usado, de maneras ligeramente diferentes, en la literatura filosófica y en apologéticas católicas. Según esta división del ateísmo, la mayoría de los agnósticos serían ateos negativos. Mientras que hay quienes afirman, como Michael Martin, que el agnosticismo implica un ateísmo negativo, varios agnósticos consideran que su postura es distinta al ateísmo, pues pueden considerar a este último no más justificado que el teísmo o que requiere de igual convicción. La declaración que el conocimiento, ya sea a favor o en contra, de la existencia de los dioses es inalcanzable, se entiende a veces con la implicación que el ateísmo también requiere un salto de fe. Las respuestas comunes incluyen que las proposiciones religiosas no demostradas merecen tanta incredulidad como todas las proposiciones sin pruebas y que la improbabilidad de la existencia divina no implica que la posibilidad contraria tenga la misma probabilidad de ser cierta. El filósofo escocés J. Smart argumentó que, en ocasiones una persona auténticamente atea puede describirse a sí misma, incluso apasionadamente, como agnóstica debido a la generalización irracional del escepticismo filosófico que nos prohíbe decir que sabemos algo sobre cualquier cosa, a excepción quizás de las verdades de las matemáticas y la lógica formal. Para algunos ateos, como el filósofo Fernando Savater, el agnosticismo es una forma cobarde e inconsecuente de ateísmo. Por consiguiente, algunos autores ateos como Richard Dawkins prefieren diferenciar a las posturas teístas, ateas y agnósticas según su posición dentro de un espectro de probabilidad teísta, es decir, la probabilidad de verdad que cada quien asigna a la afirmación, Dios existe. En lo personal, se declara agnóstico en la misma medida en que lo soy respecto de las hadas en el fondo del jardín. También se ha examinado la relación entre la religiosidad y la inteligencia. En 1958, el profesor Michael Argyle de la Universidad de Oxford analizó 7 estudios que investigaban la relación entre la actitud religiosa y el coeficiente intelectual de los estudiantes escolares y universitarios de Estados Unidos. Aunque se encontró una clara correlación negativa, el análisis no identificó la causalidad, pero notó que factores como un contexto familiar autoritario y la clase social también desempeñaban un papel en la religiosidad.
Una revisión sistemática de 2013 analizó los 63 estudios sobre el tema. 53 mostraban que la inteligencia analítica estaba correlacionada negativamente con la religiosidad, de los que 35 alcanzaron significancia estadística, mientras que otros 10 encontraron una correlación positiva, aunque de estos últimos solo fue significativa en 2. El metaanálisis reveló que la religiosidad está correlacionada negativamente con la inteligencia. Esta asociación es más fuerte en adultos que en niños y adolescentes en edad escolar. Dado lo anterior, sus autores propusieron 3 posibles explicaciones. 1. Las personas inteligentes no suelen conformarse con facilidad, por lo que es más probable que resistan el dogma religioso. 2. Las personas inteligentes tienden a adoptar un estilo de pensamiento analítico, opuesto al intuitivo, el cual se ha demostrado que mina las creencias religiosas. 3. Muchas funciones de la religión, incluido el control compensatorio, la autorregulación, el autoengrandecimiento y el apego seguro, también son otorgadas por la inteligencia. Por lo que las personas inteligentes pueden tener menor necesidad de prácticas y creencias religiosas. Si te gustó nuestro video, dale a me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, nos ayudarás a crecer y podemos crear más contenido de calidad. Escríbenos en los comentarios cuáles otros videos quisieras ver.